Hay gran consternación por la muerte de una doctora en Nueva York, directora de la sala de emergencias, que se quitó la vida después de salvar a muchas personas enfermas con coronavirus, porque en el proceso pues, no las pudo salvar a todas. Y su familia dice que no pudo con el dolor de ver a tantos pacientes sucumbir al virus después de haber sufrido tanto. Los trabajadores de la salud en Nueva York están de luto. La doctora Lorna Breen, de 49 años, directora de la sala de emergencias del Hospital Presbiteriano, se quitó la vida tras pasar día tras día en el frente de batalla contra el coronavirus. En un comunicado, su papá expresó el gran dolor que siente la familia y dijo que, como los muchos héroes que todavía están allá, ella estuvo en todos los sentidos en las trincheras de esta guerra, luchando contra los efectos de este virus que ella también contrajo. La doctora Breen sobrevivió al COVID-19, pero según su padre, fue el estrés emocional de los estragos del virus en los pacientes lo que no pudo soportar. Aunque ella no tenía historial de enfermedades mentales, su papá dice que la última vez que habló con ella le expresó la impotencia que sentía y lo insoportable que era tener que ver morir continuamente a pacientes contagiados. 2 días antes de la muerte de la doctora, un paramédico de 23 años en una de las estaciones de bomberos en el Bronx, donde se maneja uno de los mayores volúmenes de llamadas al 911 de toda la ciudad por el coronavirus, también se quitó la vida. Ayer sus compañeros de la estación le rindieron un homenaje. Lo que nos afecta más es que se nos fue, la forma en cómo se nos fue. Un joven de apenas 23 años que empezó este trabajo de salvar vidas hace 2 meses apenas. Tal vez haya sido personal para él, pero nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a entender. Aunque los trabajadores de la salud son entrenados específicamente para lidiar con esa lucha entre la vida y la muerte, para muchos la experiencia del coronavirus ha sido devastadora emocionalmente. Nada los preparó para esto. I wish I had known the type of emotional havoc this would have caused on my life, the lives of my colleagues and my patients. Esta enfermera dice que aun cuando llega a su casa no puede dejar de pensar en sus pacientes. I would say that was probably my toughest day because I've never had to see anything like that ever. Not having someone at their side while they're sitting there dying. Se teme que lo que los médicos y demás trabajadores de la salud están viviendo cada día en las salas de emergencia y de cuidado intensivo los afecte por el resto de sus días. The risks for their mental health are exhaustion, isolation, and anxiety. And that mix by itself really heightens the risk of everything else. El papá de la doctora Breen dijo que su hija fue una heroína en todo el sentido de la palabra, dio la vida por sus amistades y por la ciudad. Es una gran pérdida que se une a las miles de otras causadas por este virus tan nefasto. Pocas personas saben que el índice de suicidios entre doctores y personal médico en general es el doble del resto de la población. Y ahora, con esta gran calamidad del coronavirus, los estragos, como estamos viendo, son aún mayores. Para hablar del tema me acompaña vía Skype la psicóloga clínica Gladys Granda. Doctora, bienvenida al programa. Quería decirle, nuestros médicos y enfermeros son héroes, lo sabemos, pero son héroes de carne y hueso y a veces olvidamos que sienten y padecen y que cada persona tiene un aguante. Quisiera que nos dijera cómo podemos saber cuando un trabajador de primera línea está a punto de un colapso psicológico. Vemos generalmente, y por cierto, los primeros en poder notar esto son las personas que más los conocen, los familiares, los seres más cercanos a estas personas. Se ve aislamiento, se ve descuido personal, quizás desinterés en cosas que previamente los interesaba o les interesaba hacer. Deshacerse de cosas queridas para ellos, regalarlas. Y más que todo el aislamiento, la primera cosa que mencioné, el querer no estar con personas queridas. Y cuando vemos estos síntomas debemos de actuar, hay que hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos, para ayudar a estas personas que están bajo estas grandes cargas de presión? Mira, sobre todo, María Celeste, es la claridad en la comunicación. Cuando nos comunicamos con estas personas que conocemos y sabemos que hay algo diferente,
debemos de decirle exactamente lo que vemos. Te vemos que no te bañas todos los días, vemos que estás descuidada en la manera en que te vistes, te metes en tu cuarto y no te vemos, estás bebiendo más de lo usual. Ser claro, no tener temor, porque lo peor en el temor es poder perder a la persona y muchos dejan de decir lo que quieren decir por miedo a perder a esa persona. Ser claro y al mismo tiempo, algo bien importante, estos trabajadores, desde los médicos, las enfermeras, los policías, los bomberos, son personas que tienen trabajos en los cuales ellos ponen como prioridad la vida de otros. Por eso vemos entrar en casas con fuego, policías entrar en medios de tiroteo, etc. Y eso hace que ellos no se enfoquen en sus propias necesidades y crean que tienen que ser heroínas en estos momentos y no pueden quejarse y decir estoy deprimido, estoy ansiosa. Y es importante dejarles saber que esto es un mito, que toda profesión somos humanos y tenemos el derecho a no sentirnos bien y a poder expresar esto. Y hay que influenciarlos, convencerlos de buscar ayuda. Doctora, ¿y cuál puede ser el detonante para que un trabajador de primera línea tome una decisión tan radical como el suicidio? Esto, imagino que en muchos casos son cosas que van aumentando a medida que pasan los días, pero aquí yo creo que es tan concentrado el dolor y la experiencia traumática que están viviendo que el detonante puede pasar más rápido que lo que sucede usualmente. Exactamente. Acordémonos de que estas son personas que tienen que confrontar la muerte diariamente, que tienen que confrontar la frustración de quizás no poder salvar a un paciente, que tienen horarios sumamente demandantes, que al mismo tiempo tienen física y mentalmente trabajos de gran demanda física y mental, de gran esfuerzo. Y con el poco tiempo libre llegan a frustrarse, si puedo usar la palabra, quemarse mentalmente, estar sobrecargados emocionalmente, y esto los lleva a un trauma que es reactivo. Este trauma reactivo causa depresión, causa ansiedad, y cuando vemos casos de depresión y ansiedad severas es donde se ve el suicidio. Doctora, muchas gracias. Sin duda, pues estas personas tienen una percepción de la realidad distorsionada debido a tanto dolor que ven a tanta hora del día, todos los días, como usted bien dijo. Gracias por estar con nosotros.